Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a estar en la Casa de la Poesía, en La Habana Vieja. Un ambiente literario donde, por supuesto, se acelera toda la cuestión de creación, sobre todo de poesía. ¿Saben qué? A mi papá le encantaba la poesía. Leía continuamente distintos escritores, ya sean latinoamericanos o españoles. Yo creo que algunos franceses también, porque desde los 5 años dominaba ya ese idioma. Papi le encantaba leer las poesías y lo hacía en las noches con mi mamá. Él también escribió algunos poemas, pero era muy crítico y prácticamente los desechaba. A mí particularmente me gusta mucho uno que escribió para Fidel. Aquí le llaman Canto a Fidel o Rapsodia a Fidel. Me gusta porque está escrito con mucha honestidad y con mucho respeto al líder de la revolución. En las noches, le decía, él leía esos poemas con mami, ¿no? Y cuando él se va para el Congo, le graba en su voz esos poemas. Es lo que le deja de despedida. Pero claro, es una cosa tan íntima que no puedo compartirlo con ustedes en el programa. Este ambiente literario nos da la excusa necesaria para hablar de un hito de la historia del libro cubano. Estamos hablando de finales de la década de 1960. Estamos hablando del 1968 exactamente. Se edita por primera vez el diario de campaña del Che en Bolivia. Fíjense que esto es algo tremendo, porque se hace una edición en muy poco tiempo, se hace una tirada enorme de libros y se le da gratuitamente al pueblo cubano. Papi tenía el hábito de escribir las cosas más importantes que le pasaban en el día. Más o menos desde los 17 años hacía esto. Claro, cuando llega a Cuba y se convierte en un jefe militar, ya esto no es solamente un hábito, sino también una herramienta de trabajo. Él escribe las cosas más importantes que le ocurren y le permite ver lo que está ocurriendo, lo que está pasando, si hay alguna cuestión que se puede mejorar, si algo fue un error que se cometió. Cuando termina el proceso de combate, que triunfa ya la revolución, él no tiene mucho tiempo, pero dedica un poquito de ese tiempo a ver esas notas, a repasarlas, a recrearlas. Y se publica, estando él vivo, Pasaje de la Guerra Revolucionaria. Él hace anotaciones a esa edición que años después el Centro de Estudios Che Guevara utiliza en su próxima publicación. En el Congo ocurre lo mismo. Él toma notas todos los días de lo que va pasando, pero claro, la vida no le da suficiente tiempo para hacer anotaciones al margen o para ampliar esas notas que había tomado. Y el Centro de Estudio publica años después íntegramente esas notas. Lo publicamos y le pusimos el nombre de Pasaje de la Guerra Revolucionaria, Congo. Bolivia no es una excepción. Ahí él también toma notas todos los días y de verdad situaciones a veces muy duras, muy difíciles, pero sigue con su hábito de escribir. Lo que pasa es que cuando él es tomado prisionero y después asesinado, el ejército boliviano se queda con esas notas y se considera un trofeo de guerra. Todavía hoy ellos tienen el original. Pero de alguna manera llega a Cuba las fotocopias de esas notas a manos de nuestro comandante en jefe. Él manda inmediatamente a hacer una edición y a publicar el libro. Una vez que se publica en Cuba, inmediatamente otras editoriales del mundo lo replican, empezando por Feltrinelli en Italia. De ahí sale en distintas lenguas a otras partes del mundo,
lo que permite que hombres y mujeres puedan leer lo que realmente ocurrió ese tiempo en Bolivia. Y eso también ayudó a desmontar mentiras, falacias que se habían dicho durante todo ese tiempo. Pero también la imagen del Che se agiganta. ¿Cómo fue este proceso de edición? ¿Qué tiempo utilizaron? ¿Participó Fidel activamente en ese proceso? 60 años casi van a ser de que se editó por primera vez este libro. Todavía puede ser una herramienta para los que luchamos contra el imperialismo en cualquier parte del mundo. ¿Sí? En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor, hágalo. Sencillamente con Aleida Guevara. Mi mamá siempre fue muy cuidadosa de su intimidad. Así que nosotros prácticamente no conocíamos qué había pasado entre ellos dos. En algún momento dejaba salir algo. No sé si lo hacía por casualidad o porque quería que nosotros supiésemos eso. La verdad es que no puedo definirlo. Pero sí nos contó en algún momento que Fidel la fue a buscar personalmente, se la mandó a buscar personalmente, y ella no sabía por qué. Cuando llega, Fidel le entrega, le pone en sus manos las fotocopias del diario de mi papá en Bolivia. Imagínense esa situación, ¿no? Es decir, ella tener esas cosas en las manos y Fidel le pide, por favor, que la ayude a traducir la letra de mi papá. Era prácticamente ilegible. Y ella, por supuesto, lo hace, junto con la secretaria de Barbarroja, el comandante Manuel Piñeiro, que se llama Vidalina. Vidalina y ella se encerraron durante tiempos que yo no puedo definir con exactitud. Porque el problema es que ella ya no estaba en mi casa, ella estaba trabajando en provincia cuando Fidel la manda a buscar. Entonces no puedo decirles el tiempo que se demoraron, pero sé que hubo un tiempo en que no estuvo presente mami y que trabajó intensamente en la traducción de la letra de papi. Pero ella lo dice de una manera muy hermosa en su libro Evocación. Permítanme leerlo. Una vez más sentía el gesto delicado de Fidel para conmigo, porque es cierto que la escritura del Che a veces es casi ilegible, pero también que había compañeros que la entendían sin tener que recurrir a mí. Así que siempre me he preguntado si realmente se precisaba mi ayuda o si Fidel me llamó porque sintió la necesidad de que yo fuera una de las primeras en leer aquel testimonio extraordinario. Ella después reconoce que no pudo volver a leer el libro íntegramente. No fue capaz. Es muy difícil, es una lectura realmente difícil, pero cuando lo haces, cuando logras leerla, se queda dentro de ti. A mí también me pasó. Yo era una adolescente, mis compañeros hablaban del libro y yo no había sido capaz de leerlo nunca. Me daba vergüenza, pero era que llegar al final de ese diario significaba llegar al final de la vida de mi papá. Y siempre ha sido difícil eso. Pero bueno, de alguna manera mi mamá también
lo expone en su libro de una forma que nos une y que nos emociona. Pienso no solo en el guerrero firme y valeroso que siempre conocí, sino sobre todo en ese ser humano de una dimensión sin límites que había relegado siempre su yo para entregarse sin condiciones a su amor por la humanidad y que finalmente fue asesinado de modo brutal sin que sus verdugos midieran siquiera la magnitud de la ignominia. Hoy nos dicen que estás muerto de veras, que te tienen al fin donde querían. Se equivocan más que nosotros, figurándose que eres un torso de absoluto mármol quieto en la historia, donde todos puedan hallarte. Cuando tú no fuiste nunca sino el fuego, sino la luz, el aire, sino la libertad americana soplando donde quiera, donde nunca jamás se lo imaginan, Che Guevara. Hoy tenemos el placer y el honor de hablar con una mujer cubana que siendo muy joven participó en la primera edición de El Diario del Che en Bolivia. Mercy Ruiz, directora de ediciones del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC. Pero también ella es Premio Nacional de Edición del Pueblo Cubano. Mercy, yo voy a pedirle un permisito, porque la verdad es que los cubanos somos muy confianzudos, ¿no? Sí. Y me cuesta mucho trabajo llamarla de usted, porque el problema es que cuando alguien ha estado tan cerca de alguna parte relacionada con la vida de mi papá, para mí ya también es familia. Entonces, ¿me permite tutearla, por favor? Por supuesto, Aleida. Pero además, para mí también es un honor estar compartiendo nada más y nada menos que contigo uno de los momentos más trascendentales de mi vida. Porque la edición del Diario del Che fue para mí, fue y sigue siendo uno de los momentos más trascendentales. Usted era muy jovencita en ese momento, creo que tenía como 20 años más o menos, ¿no? Exactamente, había cumplido ese mismo año 20 años. Trabajaba en el Instituto del Libro, en ese momento era Instituto del Libro, no Instituto Cubano del Libro. Se acababa de fundar el instituto un año anterior, yo ya trabajaba ahí en el instituto y además era estudiante de la carrera de Letras de la Universidad de La Habana. ¿Y cómo es que la eligen para esta acción? Bueno, mira, ¿cómo nos eligieron? Porque no fui solo yo. O sea, yo formé parte de un pequeño equipo de trabajo que efectivamente se seleccionó para hacer el diario. ¿Cómo fue? Bueno, pues sencillamente una noche del mes de junio, principio de junio, me convocaron, me llamaron, que iba a ser partícipe de un hecho muy importante, no me dijeron cuál. Fueron a mi casa, me dijeron que recogiera algo de ropa cómoda y que yo iba a estar fuera de mi casa unos días. Así fue. Igual que hicieron conmigo, lo hicieron con el resto del equipo que trabajó en el diario, que fuimos 5 editores, Alfredo Sicre, Antiochis Crespo, Anolan Águila, Elenia Rodríguez y yo, y 3 diseñadores, Tony Évora, Rodolfo Martínez y Esteban Ayala. Y también hubo un mecanógrafo, Felo Bello, que era un mecanógrafo estelar, tecleaba aquella máquina de una manera fenomenal.
conformamos el equipo. Cuando a mí me recogieron en mi casa, yo no sabía ni a dónde iba. Por supuesto, yo era militante de la juventud, una persona muy integrada desde ese momento a todo lo de la revolución, y sabía que era alguna tarea relacionada con nuestro país, ¿no? Con nuestra revolución. Me recogieron a mí y junto conmigo empezaron a recoger en ese mismo transporte a otras personas que tampoco todos nos preguntábamos, ¿y hacia dónde vamos nosotros? Y bueno, llegamos a una casa situada en el reparto Miramar, muy custodiada la casa. Entramos y empezamos a ver en la sala de aquella casa a los otros integrantes que también habían ido a recoger en distintos transportes. Todos nos miramos, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué cosa es esta casa? No sabíamos nada. Pero bueno, todos estábamos muy imbuidos de que estábamos participando en algo importante. Bueno, irrumpieron allí en aquella sala Osvaldo Dorticós, que era el presidente de la República, el comandante Manuel Piñero, llamado Barba Roja, que era quien dirigía todas las acciones del Ministerio del Interior, y por supuesto estaba Rolando Rodríguez, que era el presidente del Instituto del Libro. Tomó la palabra Rolando, con la presencia de ellos dos, y entonces nos explica que nosotros íbamos a participar en la edición, que ese grupo había sido seleccionado para trabajar en la edición del diario de Che en Bolivia. Imagínate, nosotros, ya te digo, nos quedamos todos perplejos y nos preguntaron si teníamos algún impedimento físico, si había algo que impedía que nosotros, porque íbamos a permanecer allí durante ese trabajo durante varios días. Bueno, todos dijimos que estábamos en disposición de hacer lo que hubiera que hacer. Empezó entonces el trabajo, o sea, a tu pregunta de que cómo nos seleccionaron, esa fue la cuestión. ¿Por qué nos seleccionaron? Supongo que porque éramos gente, o sea, personas profesionales. Yo no era tan profesional, ni las muchachas tampoco, las otras 2 o 3 muchachas, pero ya teníamos algún adiestramiento en el mundo editorial y además supongo que también por un problema de la confiabilidad política, que también era sumamente importante en lo que íbamos a hacer. ¿Cómo se dividieron el trabajo? Sí, a ver, el diario, nosotros contamos con las copias fotostáticas que se trajeron a Cuba como base del trabajo y ya la mecanografía, o sea, el trabajo ya transcrito. Ambas cosas porque íbamos a revisar la transcripción, pero teníamos que tener los originales por si teníamos que hacer algún cotejo o algo. ¿Cómo nos dividimos? Bueno, mira, el compañero Sicre y una de las muchachitas formó una pareja. Las otras 2 muchachitas formaron otra pareja porque había que dividirse el trabajo. Todo esto también estaba compulsado porque había que terminar no solo la edición, sino la impresión del diario en un tiempo extremadamente corto. Por todos estos factores del secretismo, de cómo había llegado el diario a Cuba, Cuba tenía que lanzar el diario lo antes posible. Por lo tanto, el trabajo iba a ser muy acelerado en muy poco tiempo, no solo la edición, sino la impresión del diario. Nos dividimos entonces los originales. Y a mí me tocó, casualmente, la primera parte, o sea, donde estaba la introducción necesaria del comandante en jefe. Yo me vi con aquella responsabilidad porque ya en este caso eran los originales acabados de escribir por Fidel, ¿no? Y formamos una pareja, Rolando Rodríguez y yo. O sea, entre él y yo comenzamos a revisar la introducción necesaria y las primeras páginas, y las otras 2 parejas se dividieron el resto del trabajo en cuanto a la revisión. O sea, yo entonces revisé el trabajo de Fidel, que después te contaré, que tuve también la enorme dicha de conocerlo personalmente, ¿no? ¿Porque él estuvo con ustedes en algún momento ahí? Sí. Nosotros empezó a hacerse el trabajo efectivamente en estas condiciones que te estoy diciendo. Nosotros no teníamos horario, o sea, se trabajaba de día, de noche. Tomábamos inclusive unas pastillitas que eran un poco para estimularnos, exactamente. Y él estuvo allí en esa casa estuvo 2 veces. La primera vez nosotros no participamos, o sea, la casa tenía 2 plantas, nosotros dormíamos arriba y abajo estaban unas mesas con las sillas, o sea, con todo el andamiaje que nos facilitaba el trabajo. Y arriba dormíamos, había un comedor también, etc.
Él estuvo, como a los segundos días, él estuvo en la casa, pero nosotros no participamos. Él estuvo con las autoridades competentes, se fue. Pero ya cuando el diario estaba bastante avanzado, inclusive ya él tenía en sus manos algunas de las correcciones que habíamos hecho en la introducción, él volvió. Y entonces pidió que estuviéramos todo el equipo. Todo el equipo bajamos, tú sabes, todo esto con mucha seguridad, todo lo que rodeaba a Fidel. Y bueno, él nos saludó con la afabilidad esa tremenda que él tenía, y muy bajito preguntó, ¿quién revisó mi introducción? Y yo me quedé callada porque como Rolando, el presidente del Instituto del Libro, había estado participando también conmigo, aunque las correcciones las realizaba yo por un problema técnico, ¿no? Y intervenía, yo me quedé callada. Y Rolando enseguida dijo, ella. Y yo te confieso que me quería morir, porque dije, Dios mío, ¿por qué le estará preguntando eso? Y entonces me dijo, tú fuiste la que revisaste. Ya yo empecé a temblar como una hoja en aquel momento, así por la impresión. Que tú me revisaste el diario. En mi introducción, sí, comandante. Bueno, yo estuve de acuerdo con las correcciones, las marqué, pero hay algo que no entiendo. Y me empieza a decir que él no entendía las correcciones que yo había hecho relacionadas con la utilización de los gerundios. A ver, explícame. Él lo tenía marcado en su original. ¿Esto por qué tú me lo marcas? Porque a mí me parece muy bien. Yo entonces traté de explicarle que eso era una norma gramatical, que el gerundio no se podía utilizar con posterioridad al verbo principal de la oración. Yo te lo estoy explicando ahora sí, pero en aquel momento lo hice muy mal. Se lo expliqué muy mal. Y él no entendió. Y me dijo, no, yo no entiendo muy bien, pero te voy a hacer una pregunta. Si lo dejamos como yo lo tengo, ¿cambia el contenido, cambia el sentido? Digo, no, comandante, es una norma gramatical. Entonces vamos a dejarlo como yo lo tengo. Y entonces, bueno, si ustedes leen, si un especialista lee la introducción, verá que efectivamente los gerundios se dejaron de la forma que él lo dijo, pero fue que efectivamente yo no le pude explicar porque estaba muy nerviosa realmente. Entonces, bueno, preguntó a los demás, ya te digo, se le puso detrás al compañero que estaba mecanografiando, que se puso muy nervioso y empezó a mecanografiar y le miraba la cara y me mecanografiaba y nosotros, pero Felo, para, y no paraba, porque, en fin, fue un encuentro con él muy estimulante, muy agradable, el encuentro que tuvimos allí con él, realmente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para mostrar, adelantándonos en el tiempo, algunas de estas filas que se armaron del pueblo cubano para recibir los ejemplares. Y después regresamos. Okay. Mayo de 1968. El mundo se conmociona. La década del 60 vive su clímax. Cuba recibe clandestinamente copia del diario que el Che Guevara escribió en su campaña guerrillera en Bolivia. El gobierno cubano prepara una urgente y masiva publicación. La Habana informa al mundo la edición del libro y su distribución gratuita en la isla. Editoras internacionales reciben copia del texto para su inmediata difusión.
El diario permite conocer aún más la personalidad del Che. Su prestigio legendario de revolucionario consecuente se agiganta. Vimos las imágenes y ese libro que usted trae es de la primera edición, la primerita edición. Sí. Salido de la máquina, es de los primeros, o sea, los ejemplares que se imprimieron en ese momento. ¿Cuántos fueron? 1 millón de ejemplares. 1 millón de ejemplares. Después se hizo otra tirada, que creo que fue de 500.000 o 400.000, pero este impacto fue de 1 millón de ejemplares para que toda la población pudiera tenerlo. Este es el diario. No sé, mira, imagínate, 57 años, la cubierta se me ha despegado. Mira las páginas. Mercy, una cosa que me llama la atención, cuando ustedes estaban en la edición, ¿arreglaron algo de lo que el Che había escrito? No. ¿Hicieron alguna corrección? No, para nada. Las correcciones se hicieron solamente en la introducción necesaria por la presidencia de Fidel, pero el diario del Che está exactamente igual que como él lo escribió, o sea, con las mismas grafías, con las mismas comas, puntos, o sea, con su ortografía original. Ahí se dio la indicación de que no se podía cambiar absolutamente nada. Eso es otro de los méritos que se haga en Cuba, que se haya hecho en Cuba, que Cuba respetó totalmente el diario tal y como él lo escribió, incluyendo la ortografía, la gramática, todo, igualito. Y tiene también la peculiaridad que nosotros, en el caso del diseño interior, lo que se hizo fue que se puso la copia fotostática de todos los días 7 de cada mes, porque el diario empieza el 7 de noviembre del 66 y termina el diario el 7 de octubre del 67. Entonces, el diario tiene, todos los días 7, aparece la copia fotostática enfrentada ya al texto propiamente del diario. Fue un problema del diseño, el diseño que nosotros nos pareció, pero el tema de que se respetó total y absolutamente como él lo escribió. Este libro, es decir, ustedes hacen la edición como tal del libro, pero después tiene que ir a imprenta, claro, ¿verdad? Claro. ¿Y ustedes lo acompañan también? Sí. ¿Cómo es eso? Explícame eso. Porque... Acuérdate que esto hace 57 años, o sea, no es como ahora, que todo es digital, y tú terminas un libro digitalmente, va para la imprenta y no pasa nada. En este momento todavía había el sistema de los linotipos, o sea, de que había que llevar este original, iba a un proceso que se llama galeras, después un proceso que se llama planas, después un arte final, y desde ahí es entonces que se imprime. O sea, era un proceso mucho más extenso, dilatado. Por supuesto, nosotros, todo ese equipo, se trasladó para la imprenta donde se hizo este libro. Este libro se hizo en una imprenta que en aquel momento se llamaba Omega, o el Taller 1 en la ciudad de La Habana, o sea, está frente al Parque Tulipán en el Cerro, era la imprenta más grande que había en ese momento en La Habana. Esa imprenta estaba tomada militarmente por toda esta situación del secretismo. La población lo que decía, después nosotros, es que ahí se estaba cambiando dinero, porque por supuesto todo eso estaba. Nosotros fuimos, nos llevaron hasta allí y en la propia imprenta realizamos todo ese proceso de revisión de las galeras, de las planas, del arte final, de todo. En la propia imprenta, o sea, dormíamos en la imprenta, nos pusieron unas literas allí en un local de la imprenta y estuvimos en la imprenta todo el tiempo, que se realizó todo este proceso de preimprenta y ya de la impresión del libro. También con un cuidado exquisito. O sea, nosotros tuvimos... Recuerdo una anécdota que Rolando vio un pequeñísimo error en la introducción y ya el libro estaba en planchas, o sea, que es el proceso previo. Y para allá fuimos él y yo, y en la propia plancha, ya a punto de imprimir, corregimos ese error, porque queríamos que el diario realmente saliera totalmente sin ningún error, sin ningún problema. A mí me contaron también, me han dicho que en ese momento... ¿Estabas embarazada? Sí. Pero tú no lo dijiste. No. Yo cuando en aquel momento inicial se preguntó si había alguna situación de impedimento, yo no lo dije. No dije que estaba embarazada porque, a ver, ¿cómo yo me iba a perder? Tener en mis manos el diario del Che y participar en aquello. Sí, yo tenía ya en aquel momento 4 o 5 meses de embarazo, 4, porque mi hijo nació en noviembre de ese año, que tiene la misma edad que el diario, 57 años. Sí,
Ya en ese proceso de la imprenta, yo tuve un episodio de que se me elevó la presión, o sea, tuve un episodio de hipertensión, pero ya al final, ya realmente al final, ya habíamos hecho todo este proceso de la revisión, ya estábamos esperando la impresión, o sea, esto, ya estábamos esperando. Esto parte así directamente de la fábrica, o sea, desde la máquina de impresión. Este es uno de los ejemplares de ese momento. Yo no me podía ir de allí sin esto. Y recuerdo que el propio Rolando, yo empecé a tener algunos síntomas y me dijo, vámonos, que ya casi esto está terminando, vamos a llevarte fuera de aquí. Pero no, yo pude sobrellevar aquello, tuve este original en mi mano y sí, fue así, fue así. Mi hijo tiene la misma edad del diario y nada, todo fue bien, transcurrió bien felizmente. ¿Cómo se llama tu hijo? Bueno, mi hijo se llama Jorge Ernesto. Jorge por su papá y por supuesto Ernesto. Y está muy orgulloso también de todo. Es una persona excelente también, militante, muy vinculado a la revolución, por supuesto. Un orgullo también para mí. Qué bien, me alegro mucho. Entonces, bueno, vamos a pedir otra pequeña pausa y continuamos. Encantada, encantada. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba
de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución, y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano, y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material, y no me apena, me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educar. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Merci, ¿cuál es la importancia de esa introducción de Fidel? ¿Qué aportes hace al libro? Bueno, mira, ese título de introducción necesaria es extraordinariamente veraz, porque sin esa introducción muchas cosas no se comprenderían. Porque en primer lugar Fidel hace una explicación muy exhaustiva pero muy clara, como para que llegue a todos, de por qué el Che escoge a Bolivia para esta guerra de guerrilla, y explica claramente que es que Bolivia era el centro de algo que se convertiría en escuela hacia otros países latinoamericanos. Él explica muy bien toda esa conceptualización de por qué el Che escoge a Bolivia para todo esto. Y bueno, eso tiene ya una importancia tremenda porque él explica muy bien todo eso, explica lo que pasó en octubre del 67, o sea, qué factores incidieron en aquella situación ya de la muerte del Che, o sea, de la quebrada del Yuro. Él explica qué pasó, o sea, el problema que hubo con el Partido Comunista, o sea, con Mario Monge, toda aquella traición del partido, la escisión que hubo en la guerrilla, una parte de la guerrilla tuvo que separarse del grupo y desaparece por las condiciones tan malas geográficas, el propio problema de la salud del Che, que en aquellos últimos días también fue terrible, su asma, se habían perdido los medicamentos, porque los medicamentos los había captado el enemigo, la poca ayuda que en algunos momentos tuvieron también del campesinado en Bolivia. En fin, él explica la situación que hubo de que llevó al final ya de la muerte. Y explica algo que es muy importante, que es qué ocurrió exactamente en los 2 días posteriores al 7 de octubre, porque el Che fallece, o sea, lo matan el 9, esos 2 días Fidel explica qué pasó, o sea, cómo fue la muerte del Che, o sea, hacia dónde lo llevaron, explica muy bien cómo actuaron los verdugos, cuál fue la reacción del Che ante aquello, la heroicidad, el estoicismo del Che en aquel momento, o sea, todo esto se explica en la introducción necesaria y por supuesto también reafirma de que la guerrilla es la vía correcta para llegar realmente a una independencia de los pueblos latinoamericanos. O sea, que eso está demostrado en estas páginas gloriosas del diario, de que la guerrilla era algo necesario y sigue siendo algo necesario para llegar realmente a una victoria de Latinoamérica y del mundo entero contra el imperialismo y contra los opresores de los pueblos del mundo. Esas cosas que nos contaste de la introducción necesaria me llegan a mí muy directamente, ¿no? Porque Fidel fue para mí también como un padre, entonces siempre le llamé tío a Fidel. Y era un hombre también muy romántico. Y él hizo algo muy, digamos que, como humano, ¿no? Porque él decía que el Che era un guerrillero y que el último día de combate era el día que había muerto realmente. Entonces, por eso es que en Cuba se conmemora el 8 de octubre sí, como la caída del Che en combate y no el 9, que es realmente cuando él es asesinado. El momento en que lo asesinan. Esas son cosas que parecen pequeñas, pero que hablan
de la sensibilidad de un ser humano, ¿no? Fidel es un hombre que estuvo muy cerca siempre de mi papá y que además tenía un gran defecto. Fidel no aceptaba la muerte de sus compañeros. Él lo sentía vivo siempre. Es una cosa realmente hermosa y tío era así. Por eso lo extrañamos tanto todavía. Exactamente, Aleida, así mismo. Pero bueno, yo decía que tú eras muy jovencita en ese momento y seguramente tienes idea de cómo fue recibido este libro para las jóvenes, para esa nueva generación que estaba surgiendo. Bueno, sí, claro. Yo era muy joven y estaba rodeada de jóvenes, no solo en mi centro de trabajo, sino también en la universidad. A ver, el impacto que yo creo que tuvo el diario del Che en la población cubana fue algo extraordinario. O sea, imagínate que de momento los periódicos apareció el diario del Che en Bolivia en las manos del pueblo. Ese millón de ejemplares volaron. O sea, eso fue algo realmente espectacular. Y los jóvenes, a ver, yo te diría que siempre la figura del Che ha sido una figura paradigmática, romántica también, no solamente para los jóvenes cubanos. Los jóvenes cubanos adorábamos y adoramos al Che todavía. Y en aquel momento con el diario pues fue algo espectacular, cómo recibieron los jóvenes todo aquello. O sea, tú sabes lo que es estar leyendo, lo que el Che iba haciendo diariamente, porque eso es otra cosa espectacular, como el Che, aún con todas las dificultades que había en ese momento en la guerrilla, todos los días escribía. Para él era también como una guía de trabajo. El Che, Fidel lo dice en su introducción, que él iba escribiendo, pero iba anotando lo que ocurría, lo que iba a ocurrir, su plan, esto, lo otro. O sea, era seguir diariamente lo que se iba haciendo en aquella guerrilla, con aquellas condiciones que se convirtieron después en condiciones tremendas ya al final. Y eso para los jóvenes fue muy atractivo, estar viendo todo aquello, de cómo el Che, y por supuesto, se hablaba mucho del momento de su muerte. Yo recuerdo que los jóvenes hablaban mucho, fue muy impactante la situación, o sea, cómo Fidel narra en los momentos finales, después de la quebrada del Yuro, etc. Es tremendo. Y te diría, yo he tenido la oportunidad de viajar a otros países del mundo por mi trabajo y siempre he constatado cómo los jóvenes de otros países tienen al Che como su líder, como su paradigma, como algo grandioso. No solamente los jóvenes, también en el mundo intelectual, en el mundo profesional, el Che es algo espectacular. Su ejemplo realmente se convirtió en un baluarte, en una bandera de lucha para Cuba y para todos los países del mundo. Entonces, a pesar de estos 60 años casi que se van a cumplir de la primera edición, ¿tú piensas que el diario está vigente, así que el texto puede servir todavía para ayudar a muchos hombres y mujeres en el mundo? Sí, completamente. Completamente, y creo que tenemos que buscar un momento, tenemos que pensar en volverlo a editar. O sea, con tal y como esta edición que tengo yo en las manos, las otras ediciones que se han hecho posteriores con aportes también importantes, siempre con la introducción de Fidel. Yo pienso que hay que volverlo a hacer. Yo creo que hay que volverlo a hacer y hay que hacer debates, estudios alrededor del diario, de lo que significó, de cómo está vigente, cómo están vigentes las ideas del Che. Porque tenemos que seguir combatiendo esta idea de que el Che era un romántico, que era un idealista, que lo que se hizo fue en balde. Eso, la propia lectura inteligente de este diario da al traste con todo eso. Da el traste totalmente, pero hay que volverlo a editar y hay que volver a tener un diálogo con el diario, con la participación de los jóvenes. Yo sí pienso que hay que volverlo a editar. Mercy, nosotros en el Centro de Estudios Che Guevara hemos vuelto a editar el diario de papi y en este caso mi hermano Camilo hizo otra introducción también. Por supuesto que se respeta la de nuestro jefe, esa no se toca, pero él hace una introducción para el Centro de Estudio Che Guevara. Claro. Y yo quería leerte un pedacito de lo que él
él escribió. Él dice: cae ultimado, sin juicio de tribunales y de pensamiento, el Che. Y con él toma cuerpo un sueño dormido en tanto tiempo. Germina y se eleva el anhelo de que el hombre nuevo no es ni ilusión ni quimera. Es renuevo constante, sacrificio por los demás y por sí mismo, para crecer y dejar atrás la mediocridad, para ser, aunque sea por una única vez, diferente, mejor. Qué lindo, algo precioso. Muchas gracias, Precioso. Mercy, por estar con nosotros y darnos tu tiempo. Muchísimas gracias también por esa joven que participó con tanto amor y tanto entusiasmo, que me llega muy cerca, de verdad. Y agradezco que hayas permitido que este libro salga a la luz con todo tu esfuerzo, con todo tu amor, como mujer cubana. Muchas gracias. Gracias a ti, Aleida. Muchas gracias a ti. Yo también me emociono. Muchas gracias.